vamos a estudiar un poco San Mateo capítulo 4, ¿vale? San Mateo 4 nos habla acerca de la tentación de Jesús. San Mateo capítulo 4. Leeremos desde el capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 11. ¿Vale? Si alguien me quiere ayudar a leer, podemos... ¿Vale? Yo voy a leer del 1 hasta el 5. Y si alguien quiere leer el resto me puede... Herminia misma, puedes leer luego del 5 hasta el 11. ¿Vale? Sí. Sí. Vale, yo voy a leer. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Le toca hervir. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Entonces, en esta historia vemos aquí que lo primero que nos dice en el capítulo 4, el versículo 1, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Muchas veces, leyendo este versículo, nosotros podemos pensar, ¿no? ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo le lleve a Jesús al desierto para que él sea tentado por el diablo? Porque a veces cuando vemos alguna tentación, ¿no? Pensamos directamente, es el diablo atacando, ¿no? Pero aquí vemos que, ¿quién ha sido el que ha llevado a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo? Aquí dice que fue el mismo Espíritu Santo el que le llevó para que él fuera tentado por el diablo. Dice que el versículo 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mientras él ayunaba, aquí no dice si él tuvo hambre o no, solo dice que después de los 40 días fue cuando él empezó a tener hambre. Los médicos muchas veces dicen que el cuerpo humano en sí mismo, él puede aguantar hasta 40 días sin tener nada, o sea, sin comer,
sin poner ningún tipo de comida. Claro que empezamos a tener hambre, empezamos a sentir ciertas cosas, ¿no? Ciertas sensaciones, pero el cuerpo solo empieza a tomar de sí mismo a partir de los 40 días. Todos los demás días, hasta los 40 días, es el cuerpo mismo limpiándose a sí mismo, sacando toxinas, cosas que el cuerpo tiene de más. Dice que a partir del momento en cuando él empezó a tener hambre, entonces vino el tentador. En el momento en cuando nosotros empezamos a tener necesidad, ¿vale? Es cuando el diablo viene. Normalmente cuando todo está bien, el diablo no viene. Pero es en medio de una necesidad cuando él aparece. ¿Y cómo fue que el diablo tentó a Jesús? Él dice así: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, él sabía que él era el Hijo de Dios. El diablo siempre te va a tentar con algo que él sabe que tú eres. Lo mismo le pasó con Eva. Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Ellos eran como Dios. Cuando el diablo se les apareció, el diablo les dijo: si comes de esto o de este fruto, serás como Dios. Pero de acuerdo con la Biblia, ellos fueron creados a la imagen y la semejanza de Dios. El diablo siempre te tentará con algo que él sabe que tú eres. Jesús estaba en un ayuno y me imagino que él tuvo la sensación de hambre o sintió hambre. Y el diablo vino a probarle con algo que su cuerpo necesitaba. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dice, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La forma de que nosotros podamos luchar en contra del diablo y vencerlo es con la palabra de Dios. Por eso yo insisto siempre en que nosotros meditemos y conozcamos la palabra. Porque no sirve que el diablo te tente, te lleve a la tentación y tú le empieces a insultar. Al diablo eso no le hace nada. Tienes que usar la palabra, porque la palabra es la espada del Espíritu. Jesús le estaba diciendo, el hombre no vive solamente de comida. El hombre vive de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Dice que entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Yo me imagino
que el diablo, claro, le mostró, ¿no?, toda la gloria de este mundo. Le dijo, desde aquí, desde arriba, puedes verlo todo, ¿vale? Y el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Otra vez cuestionando la identidad de Jesús. El diablo, cuando te tente, él te tentará con tu identidad. ¿Cómo es que eres hijo de Dios y estás así? Si fueras un hijo de Dios o una hija de Dios, estarías de esta manera. Si eres hijo de Dios o hija de Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces es importante que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo. El versículo 6 dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán. El diablo también usó la palabra. Él conoce las Escrituras. Pero solo que el diablo siempre usará la palabra con segundas intenciones. Nunca para guiarte a la verdad. Siempre usará la palabra como una forma de trampa. El versículo 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús, él sabía que si él se lanzara de arriba abajo, que los ángeles le podrían coger, que Dios no permitiría que nada de malo le pasara. Pero Jesús también sabía que él no debería tentar a Dios. Él no debería usar la palabra inconvenientemente. Jesús sabía que él era Dios, ¿vale? Pero que él también era hombre. Jesús sabía que no debería de violar la ley de Dios, desobedeciendo la palabra y tentando al Señor Dios. Muchas veces nosotros, hijos de Dios, creyentes, sabemos de ciertos peligros, sabemos de ciertas situaciones que nos pondrían en problemas, pero aún así lo hacemos. ¿Por qué? Porque decimos, como yo soy un hijo de Dios, pues yo lo voy a hacer igualmente y Dios me va a ayudar. Porque Dios es amor, Dios Él me ama. No sabiendo que estamos fuera de la voluntad de Dios. Jesús, él sabía que no tenía que hacerlo. Y además el diablo usó la palabra para cuestionar la divinidad de Jesús. De quién él era realmente. A veces el diablo te va a cuestionar, te va a decir, ¿cómo es que es posible que tú eres un hijo de Dios y hablas así, y haces eso, y te comportas de esta manera? ¿Para qué? Para traerte duda, para ponerte en una posición de autocondenación. Entonces es importante que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo. Que nuestra identidad de hijos
no tiene nada que ver con las circunstancias. Nosotros somos hijos, ¿por qué? Porque Jesús nos ha salvado. Y al salvarnos, Él nos dio poder de que seamos hijos de Dios. No importa lo que el Manel, el Antonio, el Joaquín, quien sea, diga quién eres. No eres un hijo o una hija de Dios por ser perfecto. No, es porque Él lo quiso, porque Él te amó y Él te ha salvado. Amén. Pero el diablo insistió. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo muchas veces te va a ofrecer cosas. ¿Para qué? Para que le puedas adorar. Para que le puedas dar la gloria a Él. Y hay mucha gente que ha vendido su alma al diablo por un poco de fama, por dinero, por riquezas, por un estatus social. Porque el diablo les dijo, mira, no tienes que hacer mucho, solo me tienes que dar un poquito de gloria. Solo te tienes que arrodillar un momentito, y yo te voy a dar todo. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él se metió con la persona equivocada. Jesús sabía y conocía la palabra. Él era la palabra. El diablo se había olvidado de eso. Dice, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando nosotros usamos la palabra, cuando conocemos la palabra, la usamos de forma correcta, ahí podemos vencer al enemigo. Pero si no conocemos la palabra, el diablo hará con nosotros lo que él quiera. Él solo te puede vencer en tu ignorancia. Dice que Él es el príncipe de las tinieblas. Esta palabra tinieblas habla de ignorancia. La luz habla acerca de la verdad. Él reina donde hay ignorancia. De ahí la importancia de que conozcamos la palabra y la podamos usar correctamente. Cuanto más de la palabra conozcamos, menos poder y autoridad el diablo tendrá sobre nuestras vidas. La palabra de Dios dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Porque Él vendrá de varias formas y Él intentará cuestionar quién eres. Intentará cuestionar las promesas que Dios te hizo. Por eso tenemos que estar atentos. Amén. Y usar la palabra.
usar las promesas de Dios. Él intentará cuestionar tu identidad, de quién eres en Cristo, por qué ha pasado esto, por qué estás pasando por eso, por qué lo otro, si realmente eres hijo de Dios, si realmente estás en Cristo, si Dios te ama, ¿cómo es que esto, cómo es que lo otro? ¿Será que Dios no amaba a Jesús? Dios amaba a Jesús y Jesús era perfecto. Pero aún siendo perfecto, Dios sabía que él era hombre. Y él tuvo que pasar por el filtro de Dios. ¿Por qué Dios permitió que Jesús pasara por el desierto? Para que Dios supiera lo que estaba en su corazón. Era mucha responsabilidad. Él tenía un llamado. Pero él venció. Aún en el desierto, él venció. Entonces, muchas veces nosotros también pasaremos por el desierto. Pero el desierto no es para que te quedes allí. El desierto es para que Dios pueda ver qué es lo que está en tu corazón. ¿Será que crees en Él? ¿Será que confías en Él en verdad? Entonces, Él le quería entregar a Jesús la salvación de la humanidad. Él tenía un llamado, tenía algo que hacer. Y Dios permitió que él pasara por ese lugar. Amén. Pero él salió. ¿Por qué? Porque él venció. ¿Y cómo venció? Usando la palabra de Dios. Diciéndole al enemigo, está escrito. O escrito está. Y es de esta manera que nosotros también venceremos. Amén.